Te damos gracias, Señor Jesús, una vez más por este día que nos regalas, la vida, Señor, y el privilegio que tenemos nosotros de empezar el día con tu palabra en nuestras manos, Jesús, esperando que nos hables al corazón a través de ella, con el entendimiento para aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Capítulo 13 del primer libro de Samuel, en la versión conocida como la Biblia del Oso. Jonatán, hijo de Saúl, deshace la guarnición de los filisteos que estaba en Gabaa, juntándose los filisteos contra Saúl y pareciéndole que Samuel se tardaba, ofrece el holocausto, por lo cual Samuel le denuncia que Dios lo ha depuesto del reino y elegido otro mejor que él. Hijo de 1 año era Saúl cuando reinó, y 2 años reinó sobre Israel. Cuando Saúl se escogió 3000 de Israel, los 2000 estuvieron con Saúl en Macmac y en el monte de Betel, y los 1000 estuvieron con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió a todo el otro pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que estaba en el collado, y oyéndolo los filisteos, y Saúl hizo tocar trompetas por toda la tierra, diciendo: Óiganlo los hebreos. Y todo Israel oyeron que se decía: Saúl ha herido la guarnición de los filisteos, y también que Israel olía mal a los filisteos, y el pueblo se juntó en pos de Saúl en Galgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear con Israel, 30,000 carros y 6,000 caballos, y pueblo como la arena que está a la orilla del mar en multitud, y subieron y asentaron campo en Magmas, al oriente de Bet-aven. Mas los hombres de Israel, viéndose puestos en estrecho, porque el pueblo estaba en estrecho, el pueblo se escondió en cuevas, en fosas, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán en tierra de Gad y de Galaad. Y Saúl estaba aún en Galgal, y todo el pueblo iba tras del temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, y Samuel no venía a Galgal, y el pueblo se iba. Entonces dijo Saúl: Traedme holocausto y sacrificios pacíficos, y sacrificó el holocausto. Y como él acababa de hacer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y Saúl salió a recibirlo para saludarle. Y entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo se me iba, y tú no me venías al plazo de los días, y que los filisteos estaban juntos en Macmas. Dije en mí: los filisteos descenderían ahora a mí en Galgal, y yo no he rogado a la faz de Jehová. Y esforcéme y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho, que no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había mandado, y porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Galgal en Gabá de Benjamín, y Saúl con todo el pueblo que se hallaba con él, como 600 hombres. Y Saúl y Jonatán su hijo y el pueblo que se hallaba con ellos se quedaron en Gabá de Benjamín, y los filisteos habían puesto campo en Macmas. Y salieron del campo de los filisteos 3 escuadrones a correr la tierra
un escuadrón por el camino de Efra, a la tierra de Saúl, el otro escuadrón marchaba hacia Betorón, y el otro escuadrón hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto, y toda la tierra de Israel no se hallaba oficial que los filisteos habían dicho entre sí, porque por ventura los hebreos no hagan espada o lanza, no se hallaba herrero, no se hallaba herrero. Bien, entonces el 20 dice, y así todos los de Israel descendían a los filisteos, cada uno a molar su reja, su asadón, su hacha o su sacho. Y cuando se hacían bocas en las rejas, o en los asadones, o en las horquillas, o en las hachas, hasta un aguijón que se había de adobar. Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en la mano de ninguno de todo el pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, sino fueron Saúl y Jonatán su hijo los que las tenían. Y las guarniciones de los filisteos salió al paso en Magmag. Jonatán, confiado en Dios, solo con su paje de armas, acomete un escuadrón de filisteos y da principio a la batalla y a la victoria. Saúl juramenta al pueblo de no comer hasta que haya vencido cumplidamente, lo cual, ignorando Jonatán, comió de un panal de miel, yendo en el, yendo en el alcance y subido de su padre, lo quiere matar, mas el pueblo lo salva. El pueblo fatigado de la hambre mata animales y come ilegítimamente. Y Saúl les pretende hacer dispensación de la come ilegítima, de la ley, con que maten sobre una piedra la descendencia de Saúl. Y un día aconteció que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está a aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl estaba en el término de Gabá, debajo de un granado que estaba en Magrón. Y el pueblo que estaba con él era como 600 hombres. Y Aquías, hijo de Aquito, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, traía el ephod, y el pueblo no sabía que Jonatán se hubiese ido. Y entre los pasos por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de la una parte y otro de la otra parte. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. El un peñasco estaba al norte hacia Macmás y el otro al mediodía hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su criado que le traía las armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Por ventura hará Jehová por nosotros, que no es difícil a Jehová salvar con multitud o con poco número. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, que aquí estoy contigo a tu voluntad. Y Jonatán dijo: he aquí nosotros pasaremos a estos hombres y mostrárnosles hemos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto nos será por señal.
Y mostráronse ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: los hebreos que salen de las cavernas en que se habían escondido. Y los varones de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de arma, y dijeron: Subid a nosotros y mostraros hemos el caso. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: Sube tras mí, que Jehová los ha entregado en las manos de Israel. Y subió Jonatán con manos y con pies, y tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba atrás, él los mataba. Esta fue la primera matanza en la cual Jonatán, con su paje de armas, mató como 20 varones. Como en la mitad de una huebra que un par de bueyes suelen arar en un campo. Y hubo miedo en el real y por la tierra y por todo el pueblo de la guarnición, los que habían ido a correr la tierra, también ellos temblaron, y la tierra fue alborotada y hubo gran miedo. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada y iba de una parte a otra y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que tenía consigo: Reconoced luego y mirad quién haya ido de los nuestros. Y cómo hallaron, hallaron que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Aquías: Trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba aquel día con los hijos de Israel. Y aconteció que estando aún hablando Saúl con el sacerdote, el alboroto que estaba en el campo de los filisteos se aumentaba y iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: Detén tu mano. Y juntando Saúl todo el pueblo que con él estaba, vinieron hasta el lugar de la batalla. He aquí que el cuchillo de cada uno era vuelto contra su compañero, y la mortandad era grande. Y los hebreos que habían sido con los filisteos de ayer y antier, y había venido con aquellos de los alrededores al campo, también ellos se volvieron para hacer con los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, ellos también los siguieron en aquella batalla. Y Jehová salvó a Israel aquel día y el alcance llegó hasta Betaben. Y los varones de Israel fueron puestos en estrecho aquel día, porque Saúl había conjurado al pueblo diciendo: Cualquiera que comiere pan hasta la tarde, hasta que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había gustado pan. Y toda la tierra llegó a un bosque donde había miel en la haz del campo. Y entró el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, y ninguno hubo que llegase la mano a su boca, porque el pueblo tenía en reverencia el juramento. Mas Jonatán no había oído cuando su padre conjuró al pueblo, y extendió la punta de una vara que traía en su mano, y mojándola en un panal de miel, y llegó su mano a su boca, y sus ojos fueron aclarados. Entonces habló uno del pueblo, diciendo: Conjurando ha conjurado tu padre al pueblo, diciendo: Maldito sea el varón que comiere hoy nada. Y el pueblo desfallecía de hambre. Y respondió Jonatán: Mi padre ha turbado la tierra. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto
Mas si el pueblo hubiera hoy comido del despojo de sus enemigos que halló, ¿no se hubiera hecho ahora mayor estrago en los filisteos? Y hirieron aquel día a los filisteos desde Macmas hasta Atalón, mas el pueblo se cansó mucho. Y el pueblo se tornó al despojo, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y matáronlo en tierra, y el pueblo comió con sangre. Y dándole de ello aviso a Saúl, dijéronle: el pueblo peca contra Jehová comiendo con sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, revolvedme ahora acá una grande piedra. Y Saúl tornó a decir: esparcíos por el pueblo y decidles: tráigame cada uno su vaca y cada uno su oveja, y matad aquí, y comed, y no pecaréis contra Jehová, comiendo con sangre. Y trajeron todo el pueblo cada uno su vaca con su mano aquella noche, y mataron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová, el cual altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos, y saquearlos hemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. El sacerdote le dijo: lleguémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿entregarlos has en mano de los de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: llegaos acá todos los cantones del pueblo, sabed y mirad quién ha sido hoy este pecado. Porque vive Jehová que salva a Israel, y si fuere mi hijo Jonatán, él morirá de muerte. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Y dijo a todo Israel: vosotros estáis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos a otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da perfección. Y fueron tomados Jonatán y Saúl. Y el pueblo salió por libre. Y Saúl dijo: echad entre mí y Jonatán mi hijo. Fue tomado Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame qué has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: gustando gusté con la punta de la vara que traía en la mano un poco de miel, y moriré por eso. Y Saúl respondió: así me haga Dios y así me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: pues ha de morir Jonatán, el que echó esta salud grande en Israel. No será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha hecho hoy con Dios. Y el pueblo libró a Jonatán que no muriese. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Y tomando Saúl el reino sobre Israel, hizo guerra a todos sus enemigos alrededor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que se tornaba era vencedor. Y juntó ejército, hirió a Amalec y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl eran Jonatán, Jesúi y Melquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el nombre de la mayor, Merob, y el de la menor, Micol. Y el nombre de la mujer de Saúl era Aquinoam, hija de Aquimas. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Net, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y la guerra fue fuerte contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y a cualquiera que Saúl veía que era valiente hombre y hombre de esfuerzo, juntábalo consigo. Mandando Dios a Saúl por Samuel que destruyese del todo a los amalecitas,
él reserva al rey de ellos con lo mejor de los ganados. Samuel redarguyendo su desobediencia y él excusándose con mentira, le denuncia otra vez su disposición del reino y de ellos le da señal, porfiando a irse. Saúl lo detiene luego volviendo con él, hace pedazos al rey de los amalecitas. Y Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Oye pues la voz de la palabra de Jehová. Así dijo Jehová de los ejércitos: acuérdome de lo que hizo Amalek a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, y destruiréis a él todo lo que tuviere, y no haya piedad de él. Mata hombres, mujeres, niños y mamantes, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl juntó el pueblo y reconociólo en Telaim, 200,000 hombres de pie y 10,000 varones de Judá. Viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y Saúl dijo a Cineo: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, porque por ventura no te destruyan juntamente con él, porque tú hiciste misericordia con todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y el cineo se apartó de entre los de Amalek. Y Saúl hirió a Amalek desde Evila hasta llegar a Sur, que está a la frontera de Egipto. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, mas a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonó a Agar y a lo mejor de sus ovejas y el ganado mayor, a los gruesos y a los carneros, y finalmente a todo lo bueno, que no quisiera destruir más todo lo que era vil y flaco, destruyeron. Y fue palabra de Jehová a Samuel diciendo: pésame de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y pesó a Samuel y clamó a Jehová aquella noche. Y Samuel madrugó por venir a recibir a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl es venido al Carmelo, y aquí él se ha levantado un trofeo, y que volviendo había pasado y descendido a Galgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl dijo: bendito seas tú, Jehová, de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo: pues qué balido de ganados y bramido de bueyes es esto que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificar a Jehová tu Dios, y lo demás destruimos. Entonces Samuel dijo a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: siendo tú pequeño en tus ojos, no has sido hecho cabeza a las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Envióte Jehová en jornada, y dijo: ven y destruye los pecadores de Amalek
y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Antes vuelto al despojo, has hecho lo malo en los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: Antes he oído la voz de Jehová y fui a la jornada donde Jehová me envió y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Galgal. Y Samuel dijo: ¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como con obedecer a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y escuchar que el cebo de los carneros. Porque pecado es de la adivinación, la rebelión y ídolo y idolatría, el quebrantar. Y por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, que no sea rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, que he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuélvete conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado, que no sea rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él echó mano del canto de su capa y rompióse. Y entonces Samuel le dijo: Jehová ha roto hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo mejor que tú. Y aún el vencedor de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, mas ruégote que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Y dijo Samuel, traedme a Agar, rey de Amalek. Y Agar vino a él dedicadamente, y dijo Agar: ciertamente se acercó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tú cuchillo hizo las mujeres sin hijos, así su madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en piezas a Agar delante de Jehová en Galgal. Y Samuel se fue a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl porque Jehová se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Llorando Samuel a Saúl, Dios le mandó que no lo llore más, pues él lo ha desechado, y que vaya a ungir a David por rey, lo cual él hace. Saúl, dejado del Espíritu de Dios, es agitado del demonio, y por consejo de sus siervos le es traído David, que con la suavidad de su música le alivia la enfermedad. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo has tú de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado, que no reine sobre Israel? Echa tu cuerno de aceite y ven, enviarte he a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo entendiere, me matará. Jehová respondió:
toma una becerra de las vacas en tu mano y di, a sacrificar a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y ungirme has al que yo te dijere. Y Samuel hizo lo que le dijo Jehová, y como él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad lo salieron a recibir con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Y él respondió, sí, vengo a sacrificar a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a su hijo, llamólos al sacrificio. Y aconteció que como ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, por ventura está delante de Jehová su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a la altura de su estatura, porque yo lo desecho, porque no es lo que el hombre ve, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, mas Jehová ve el corazón. Y Isaí llamó a Abinadab y hízole pasar delante de Samuel, el cual dijo, ni a este ha elegido Jehová. Y hizo pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Y hizo pasar Isaí sus 7 hijos de delante de Samuel, y Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Y dijo Samuel a Isaí, ¿hanse acabado los mozos? Y él respondió, aún queda el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos asentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y él volvió por él y metiólo delante, el cual era rojo, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, que este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová tomó a David. Y levantándose Samuel volvió a Ramá. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y atormentábalo el espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora que el espíritu malo de Dios te atormenta. Diga pues, Señor, nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tañer arpa, para que cuando fuere sobre ti el espíritu malo de Dios, él taña con su mano y estés mejor. Y Saúl respondió a sus criados, miradme pues ahora por alguno que taña bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tañer y es valiente de fuerza y hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y Isaí tomó un asno cargado de pan y un cántaro de vino y cabrito de las cabras, enviólo a Saúl por mano de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él lo amó mucho y fue hecho su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, porque ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el Espíritu de Dios era sobre Saúl, David tomaba el arpa y tañía con su mano, y Saúl tenía refrigerio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Juntándose los dos campos, el de Israel y el de los filisteos, para darse batalla, Goliat, gigante filisteo, desafía y denuestra el del campo de Israel. David, enviado de su padre a ver a sus hermanos que estaban en ejército, se presenta a Saúl para combatir con el filisteo. Confiado en Dios, combate con él y lo mata. Por lo cual, desmayados los filisteos huyen delante de los israelitas y son deshechos de ellos. Y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y congregáronse en Soco, que es en Judá, y asentaron campo entre Soco y Azeca, en el término de Tumín. Y también Saúl y los varones de Israel se juntaron
y asentaron el campo en el valle de Alcornoque y ordenaron la batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre el de un monte, la de una parte, e Israel estaba sobre el otro monte de la otra parte, y el valle estaba entre ellos. Y salió un varón del campo de los filisteos entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat de Get, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un almete de acero en su cabeza, vestido de unas corazas de planchas, y el peso de las corazas tenían 5000 siclos de metal. Y sobre sus pies traía grebas de hierro y un escudo de acero en sus hombros. Y el asta de su lanza era como un enjullo de un telar, y el hierro de su lanza tenía 600 siclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Y paróse y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿Para qué saléis a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged un varón de vosotros que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Yo he hoy deshonrado el campo de Israel. Dadme varón que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, fueron espantados y hubieron gran miedo. Y David era hijo de un varón efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y era este hombre en el tiempo de Saúl viejo y de grande edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl en la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Y habiendo ido los 3 mayores con Saúl, David había ido y vuelto de con Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y a la tarde, y presentábase por 40 días. Y Isaí dijo a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efá de esta cebada tostada y estos 10 panes, y llévalo presto al campo a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche llevarás al capitán, y ve a ver a tus hermanos si están buenos, y tomarás prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban al valle del Alcornoque peleando con los filisteos. Y David se levantó de mañana y, dejando las ovejas a la guarda, cargóse y fuese con Isaí, como Isaí le mandó. Y vino a la trinchera al ejército, el cual había salido a las ordenanzas, y ya tocaban alarma en batalla. Porque así los israelitas como los filisteos estaban en ordenanza, escuadrón contra escuadrón. Y David dejó la carga de sobre sí en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al escuadrón, y como llegó, preguntaba por sus hermanos si estaban buenos. Y estando él hablando con ellos, he aquí aquel varón que se ponía en medio de los dos campos, que se llamaba Goliat, filisteo de Get, que subía de los escuadrones de los filisteos, hablando las mismas palabras las cuales David oyó. Y todos los varones de Israel que veían a aquel varón, huían delante de él, y habían gran temor. Y cada uno de los israelitas decía: ¿No habéis visto a aquel varón que sube? Él sube para deshonrar a Israel. Al que lo venciere, el rey lo enriquecerá de grandes riquezas, y le dará su hija, y hará franca la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban par de él, diciendo: ¿Qué harán aquel varón que venciere a este filisteo y quitare la deshonra de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que deshonre los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo: Así harán a tal varón que lo venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos varones, Eliab se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué
has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho ahora? ¿Estas no son palabras? Y apartándose de él hacia otros, habló lo mismo y respondiéronle los del pueblo como primero. Y fueron oídas las palabras de David que David había dicho, las cuales fueron recitadas delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres mozo y él es hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él, y heríalo, y escapábalo de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha deshonrado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová, que me ha librado de la mano del león y de mano del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová sea contigo. Y Saúl vistió a David de sus ropas y puso sobre su cabeza un almete de acero y vistióle corazas. Y ceñó David su espada y sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca lo había experimentado. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo experimenté. Y echando de sí David aquellas cosas, tomó su callado y tomóse 5 piedras lisas del arroyo y púsolas en el saco pastoril o en el zurrón que traía, y su honda en su mano, pase faz hacia el filisteo, pase fácil hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y como el filisteo miró y vio a David, túvole en poco, porque era mancebo y rojo y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro que vienes a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y David dijo al filisteo, tú vienes a mí con cuchillo y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has deshonrado. Jehová pues te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti, y daré los cuerpos de los filisteos hoy a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. Y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra y tirósela con la honda y hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó hincada en su frente y cayó en tierra sobre su rostro. Y así venció David al filisteo con la honda y la piedra. Y hirió al filisteo y matólo, sin tener David cuchillo en su mano. Entonces corrió David y púsose sobre el filisteo, y tomando su cuchillo y sacándolo de su vaina, matólo y cortóle con él la cabeza. Y como los filisteos vieron su gigante muerto, huyeron. Y llevándose los de Israel, y levantándose los de Israel y de Judá, dieron grita y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Acarón. Y cayeron heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Get y Acarón. Y tornando los hijos de Israel de seguir a los filisteos, robaron su campo. Y David tomó la cabeza del filisteo y trájola a Jerusalén, y sus armas puso en su tienda. Mas cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, el general del ejército, Abner, cuyo hijo es aquel mancebo,
Y Abner respondió: Vive tu ánima, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: Pregunta pues, ¿cuyo hijo es aquel mancebo? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo la cabeza del filisteo en su mano. Y díjole Saúl: Mancebo, ¿cuyo hijo eres? Y David respondió: Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Jonatán toma con David singular amistad y Saúl su padre singular envidia, tanto que agitado del espíritu malo procura matarlo. Con ese intento le da a cargo una compañía de 1000 hombres de guerra, mas David se había en todo prudente y dichosamente. Con este intento le promete a su hija Merob en casamiento, mas cuando se le había de dar fuese dado a otro. Con este intento le promete a su hija Micol: si le trajere 100 prepucios, y trayéndole él 200, Micol le fue dada por mujer. Y desde que hubo acabado de hablar con Saúl, el ánima de Jonatán fue ligada con la de David, y amólo Jonatán como su ánima. Y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Hicieron alianza Jonatán y David porque él lo amaba como su ánima. Y Jonatán se desnudó la ropa que tenía sobre él y dióla a David, y otras ropas suyas, y hasta su espada y su arco con su talabarte. Y salía David donde quiera que Saúl lo enviaba, y habíase prudentemente. Y Saúl lo hizo capitán de gente de guerra, y era acepto en los ojos de todo el pueblo y en los ojos de los criados de Saúl. Y aconteció que como ellos volvieron y David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y con danzas, con adufres, con alegrías y panderos a recibir al rey Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió sus miles y David sus 10,000. Y enojóse Saúl en gran manera, y desagradó esa palabra en sus ojos, y dijo: A David dieron 10,000 y a mí miles, no me queda más que el reino. Y desde aquel día Saúl miró de través a David, de través a David. Otro día aconteció que el espíritu malo de Dios tomó a Saúl y profetizaba dentro de su casa, y David tañía con su mano como otros días, y estaba una lanza a mano de Saúl. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: Enclavaré a David con la pared. Y 2 veces se apartó de él David. Mas Saúl se temía de David, por cuanto Jehová era con él, y se había apartado de Saúl. Y Saúl lo apartó de sí, y hízolo capitán de soldados, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se había prudentemente en todos sus negocios, y Jehová era con él. Y Saúl lo apartó, y viendo Saúl que se había tan prudentemente, temíase de él. Todo Israel y todo Judá amaba a Judá, amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Y dijo Saúl a David: He aquí yo te daré a Merob, mi hija mayor, por mujer, solamente porque me seas valiente hombre y hagas la guerra de Jehová. Mas Saúl decía en sí: No será mi mano contra él, mas la mano de los filisteos será contra él. Y David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para ser yerno de rey? Y venido el tiempo en que Merob, hija de Saúl, había de dársele a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Mas Micol, la otra hija de David, amaba a David, y fue dicho a Saúl, lo cual plugó en sus ojos. Y Saúl dijo en sí: Yo se la daré, para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Y dijo Saúl a David: Con la otra seréis mi yerno hoy. Y Saúl mandó a sus criados: Hablad en secreto a David, diciéndole: He aquí el rey te ama, y todos sus criados te quieren también. Sé pues yerno del rey. Y los criados de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David. David dijo: Pareceos a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima.
Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, no está el contentamiento del rey en la dote, sino en siempre puso de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Mas Saúl pensaba echar a David en mano de los filisteos. Y como sus criados le declararon a David estas palabras, plugó la cosa en los ojos de David, de ser rey, yerno del rey, y el plazo no era aún cumplido. Y David se levantó y partióse con sus varones e hirió 200 hombres de los filisteos, y David trajo los prepucios de ellos, y entregándolos todos al rey para que fuese hecho yerno del rey, y Saúl le dio a Micol por mujer. Y Saúl, viendo y considerando que Jehová era con David, y que su hija Micol lo amaba, temió más Saúl de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salían los príncipes de los filisteos. Y como ellos salían, David se había más prudentemente que todos los siervos de David, y su nombre era muy ilustre. Tratando Saúl con sus criados que le matasen a David, Jonatán lo defiende y reconcilia con su padre. Agitado del diablo, lo procura matar otra vez, mas se le escapa y enviándolo a tomar en su casa, su mujer Micol lo descuelga por una ventana y él se viene a Samuel. Estando con él en Nayot, envía a Saúl a tomarle 3 veces y todas 3 profetizaron entre los profetas que estaban con Samuel, los que Saúl enviaba hasta que al cabo, viniendo él mismo, profetizó también con los demás desnudo delante de Samuel. Y habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus criados para que matasen a David, mas Jonatán hijo de Saúl amaba a David en gran manera, el cual dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, mira ahora por ti con tiempo, y estaré en secreto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estuvieres, y yo hablaré de ti a mi padre, y hacerle saber lo que viene. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y díjole, no peque el rey contra su siervo David, pues que ninguna cosa ha cometido contra ti. Antes sus obras te han sido muy buenas, porque él puso su alma en su palma y dio al filisteo, y hizo Jehová una gran salud a todo Israel. Tú lo viste y te holgaste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y oyendo Saúl la voz de Jonatán, juró, vive Jehová, que no morirá. Y llamando Jonatán a David, declaróle todas estas palabras, metió a David a Saúl, el cual estuvo delante de él como antes. Y tomó a hacerse guerra, y tornó a hacerse guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y hiriólos con grande estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de Jehová fue sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza en su mano, y David estaba tañendo con su mano. Y Saúl procuró de enclavar a David con la lanza en la pared, mas él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza la pared. Y David huyó y escapóse aquella noche. Y Saúl envió mensajeros a casa de David, que lo guardasen y lo matasen a la mañana. Mas Micol, su mujer, lo descubrió a David, diciendo, si no escapares tu vida esta noche, mañana serás muerto.
Y Micol descolgó a David por una ventana y él se fue y huyó, escapóse. Y Micol tomó una estatua y púsola sobre la cama y púsole por cabecera una almohada de pelos de cabra y cubrióla con una ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros que tomasen a David, ella respondió: está enfermo. Y tomó Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo: tráemelo en la cama para que lo mate. Y como los mensajeros entraron, he aquí la estatua que estaba en la cama, y una almohada de pelos de cabra por cabecera. Entonces Saúl dijo a Micol: ¿por qué me has así engañado y has dejado escapar a mi enemigo? Micol respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Y huyó David y escapóse, y vino a Samuel en Ramá, y díjole todo lo que Saúl había hecho con él. Y fuese él y Samuel, y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Y envió Saúl mensajeros que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba y les presidía. Y fue el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Y fue hecho saber a Saúl, y él le envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Saúl volvió a enviar otros terceros mensajeros, ellos también profetizaron. Entonces él vino a Ramá, y llegando al pozo grande que está en Soco, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y fuele respondido: he aquí están en Nayot en Ramá. Y vino allí a Nayot en Ramá, y fue también sobre él el Espíritu de Dios, y iba profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se desnudó sus vestidos, y profetizó él también delante de Samuel. Y cayó desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De ahí se dijo: también Saúl entre los profetas. David, viniendo a Jonatán, concierta con él que entienda la resolución del ánimo de su padre para con él, lo cual Jonatán se profiere de hacer. El día siguiente, Jonatán, excusando la ausencia de David en la pública fiesta, su padre se enoja con él sobre David. Jonatán entendía la determinación de su padre, la denuncia a David y confirman ambos la alianza que el día antes habían hecho y despídense el uno del otro. Y David huyó de Nayot, que es Ramá, y vínose delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho? ¿Qué es mi maldad o qué es mi pecado contra tu padre, que él procura quitarme mi vida? Y él le dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me encubrirá mi padre este negocio? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirás en sí: no sepa esto Jonatán, porque no haya pesar, y ciertamente vive Jehová, vives tu ánima, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: ¿qué dice tu ánima? Que tu ánima, que yo lo haré por ti. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será luna nueva, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer más. Tú me dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del término del tercer día.
Si tu padre hiciere mencionar de mí, dirás, rogóme mucho que le dejase ir presto a Belén, su ciudad, porque todos los del linaje tienen allá sacrificio aniversario. Y si él dijere, bien, está tu siervo tiene paz, mas si se enojara, sabe que la malicia es en él consumada. Harás pues misericordia con su siervo, pues que trajiste contigo a tu siervo una alianza de Jehová, que si maldad hay en mí, tú me mates, que no hay necesidad de traerme hasta tu padre. Jonatán le dijo, eso nunca te acontezca, mas si yo entendiere ser consumada la malicia de mi padre para venir sobre ti, no te lo había yo de descubrir. Y David dijo a Jonatán, ¿quién me dará la respuesta? O si tu padre te respondiere ásperamente. Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y aliéronse ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel, si preguntando yo a mi padre mañana a esta hora o después de mañana, y si él me hablaré bien de David, si entonces no enviaré a ti y te lo descubriere. Jehová haga así a Jonatán, y esto le añada. Mas si a mi padre pareciere bien de hacer mal, también te lo descubriré, y te enviaré y te irás en paz, y sea Jehová contigo como fue con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, mas si yo fuere muerto, no quitarás tu misericordia de mi casa perpetuamente. Cuando desarraigare Jehová los enemigos de David de la tierra uno a uno, quite también a Jonatán de su casa y requiera Jehová de la mano de los enemigos de David. Así Jonatán hizo alianza con la casa de David. Y tornó Jonatán a jurar a David porque lo amaba, que como a su ánima lo amaba. Y díjole Jonatán, mañana es nueva luna y tú serás echado de menos porque su asiento estará vacío. Y estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estaba escondido el día de trabajo y esperarás junto a la piedra de Ezel. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lugar como ejercitándome al blanco. Y luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas y si dijere al mozo, he allí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás porque paz tienes y nada hay de mal, vive Jehová. Mas si yo dijere al mozo así, he allí las saetas delante de ti, tú vete porque Jehová te ha enviado. En cuanto a la palabra que yo y tú habemos hablado, sea Jehová para siempre entre mí y ti. Y David pues se escondió en el campo y fue la luna nueva y el rey se sentó a comer pan. Y el rey se asentó a su silla como solía en el asiento de la pared. Y Jonatán se levantó y sentóse a Abner al lado de Saúl. Y el lugar de David estaba vacío.
Aquel día Saúl no dijo nada, diciendo entre sí, ¿habrá acontecido algo? Por ventura no estás limpio, porque no estará limpio, porque no estará limpio. El día siguiente, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David estaba vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha de venir el hijo de Isaí hoy ni ayer al pan? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió que le dejase ir hasta Belén. Y dijo, ruégote que me dejes ir, porque tenemos sacrificio de linaje en la ciudad y mis hermanos mismos me lo han mandado. Por tanto, si he hallado gracia en tus ojos, escaparme ahora y visitaré a mis hermanos, y por eso no ha venido a la mesa del rey. Entonces Saúl le encendió contra Jonatán y díjole, hijo de la perversa y rebelde, yo no entiendo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya, para confusión de la vergüenza de su madre. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú serás firme, ni tu reino. Envía pues y traédmelo. Es en esta hora, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre, Saúl, y díjole, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza por herirlo. Y Jonatán entendió que su padre estaba determinando de matar a David. Y Jonatán se levantó de la mesa con ira, de furor, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David y porque su padre lo había afrentado. Otro día de mañana Jonatán salió al campo al tiempo aplazado con David y un mozo pequeño con él. Y dijo a su mozo, corre y busca las saetas que yo tirare. Y como el muchacho iba corriendo, él tiraba las saetas delante de él. Y llegado el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, la saeta no está más delante de ti. Y tornó a dar voces Jonatán tras el muchacho. Date prisa prestamente, no te pares. Y el muchacho de Jonatán cogió las saetas y vínose a su señor. Y el muchacho ninguna cosa entendió, solamente Jonatán y David entendían el negocio. Y Jonatán dio sus armas a su muchacho y díjole, vete y llévalas a la ciudad. Y como el muchacho fue ido, David se levantó de la parte del mediodía y inclinóse 3 veces, postrándose en tierra y besándose el uno al otro. Lloraron el uno con el otro, aunque David lloró más. Y Jonatán dijo a David, ve en paz, que ambos habemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová sea entre mí y ti, entre tu simiente y la mía, para siempre. Y se levantó y fuese, y Jonatán entró en la ciudad. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por ese precioso día en que nos has permitido levantarnos para leer tu santa y gloriosa palabra. Gracias, Señor Jesús, por el vigor que nos das cada día, Señor. Te agradecemos, Señor, porque a través de tu palabra podemos
conocerte aún más, conocer tu misericordia, tu bondad. Te damos gracias, Padre del cielo, por la sabiduría que nos has dado para entender tu verdad. Gracias, Señor Jesús. Te ruego tu bendición para cada uno de nosotros, nuestra familia, la iglesia. Gracias te damos, Padre del cielo. En tu nombre santo, Señor Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados.